liderado por el temido Omar García Harfuch, estaba a punto de cambiar la balanza de poder entre las autoridades y el crimen organizado de una manera brutal y sangrienta. Harfuch, conocido por su mano dura y por no temerle a los carteles más poderosos del país, había dirigido sus fuerzas hacia un evento que muchos consideraban solo un mito, la famosa narcofiesta del cártel Jalisco Nueva Generación. El lugar parecía una fiesta de alto nivel, llena de lujos, coches de $1.000.000 y un ambiente de ostentación que se desbordaba. Lo que nadie sabía era que tras esa fachada de música y extravagancia se encontraba el corazón palpitante de uno de los cárteles más letales del mundo. En medio de la euforia de la noche, las luces de las sirenas se encendieron, rompiendo el sueño de aquellos que pensaban que el CJNG era invencible, que su dominio era absoluto. Las fuerzas especiales de Harfuch entraron con rapidez, con la precisión de un reloj. No hubo tiempo para reaccionar. En las primeras horas del operativo, los balazos comenzaron a llenar el aire, haciendo eco en las montañas que rodeaban el lugar. Los sicarios del CJNG, entrenados en el arte de la guerra, respondieron con furia. Los vehículos blindados comenzaron a moverse, pero los agentes de Harfuch sabían exactamente dónde atacar. Los disparos resonaron en la noche, atravesando las paredes de lujo, donde los narcotraficantes se habían refugiado, desatando un infierno de fuego cruzado. El enfrentamiento fue feroz. Los sicarios, desesperados por proteger su territorio, usaron las armas más poderosas que tenían a su disposición: rifles de asalto, granadas y hasta lanzacohetes. Pero nada de eso sirvió para detener la precisión y el peso de la operación comandada por Harfuch. En pocos minutos, el sonido de las balas dejó paso al ruido de los motores de los vehículos blindados, mientras los agentes federales comenzaban a asegurar el lugar. La escena que encontraron fue un reflejo del poder absoluto del CJNG, un arsenal de guerra digno de un ejército. 500 armas de alto calibre, algunas de ellas de fabricación extranjera, fueron decomisadas. Rifles Barrett .50, una de las armas más letales del mercado, fueron encontradas cuidadosamente escondidas en compartimentos secretos dentro de los autos de lujo, como si fueran trofeos de guerra. Los vehículos de alto rendimiento, con placas falsas y blindaje de última tecnología, no solo estaban ahí para impresionar a los asistentes, sino para ser usados en ataques a gran escala, un recordatorio de la riqueza y el poder que el CJNG había acumulado. Pero lo más escalofriante no era solo la cantidad de armas. La verdadera sorpresa llegó cuando las fuerzas de Harfuch comenzaron a revisar los documentos y las comunicaciones de los narcotraficantes capturados. En ese momento, la verdad comenzó a salir a la luz, como una tormenta que se desata de repente. Entre los papeles se encontraron nombres de políticos, empresarios y funcionarios que no solo conocían la existencia de la fiesta, sino que la habían promovido, alimentando el monstruo del crimen organizado. Algunos de esos nombres coincidían con figuras clave dentro del gobierno, personas que se decían ser contrarias a la violencia y la corrupción, pero cuyos vínculos con el CJNG los delataban en cada esquina. La operación de Harfuch no solo había desmantelado una fiesta, había desnudado una red de complicidades que iba mucho más allá de lo que las autoridades imaginaban. Mientras las armas caían al suelo, los agentes de Harfuch sabían que esto era solo el principio de algo mucho mayor. Este enfrentamiento no era solo contra el cártel, era contra el sistema que había permitido que este poder criminal se expandiera sin control. Un sistema que ahora estaba a punto de enfrentar las consecuencias de sus propios acuerdos y pactos oscuros. Las imágenes de la operación se compartieron rápidamente en los medios. Las escenas de los vehículos de lujo siendo incautados, las armas alineadas como si fueran trofeos de guerra, y los miembros del CJNG siendo detenidos, dejaron claro que este no era un simple golpe a un grupo criminal, era un mensaje directo,
no solo al CJNG, sino a todos aquellos que pensaban que podrían escapar de la justicia. La caza ya no solo era contra los sicarios en la calle, ahora era contra los que operaban en las sombras, en los pasillos de poder. Pero el mensaje no terminó ahí. Mientras Harfuch y su equipo avanzaban con el decomiso de las armas, las investigaciones comenzaron a revelar que lo que se había encontrado en esa fiesta no era ni la punta del iceberg. La red de tráfico de armas que alimentaba al CJNG era mucho más grande y compleja. Había indicios de una colaboración internacional, con implicados desde los Estados Unidos hasta Sudamérica. El operativo había sido un éxito rotundo, pero la guerra aún no estaba ganada. Mientras tanto, las voces en la calle, entre los habitantes de las zonas más afectadas, se multiplicaban. La euforia del decomiso no les ofrecía consuelo. Sabían que el CJNG no iba a caer tan fácilmente. Para ellos, las armas no eran solo herramientas de muerte, sino de control. El verdadero reto era erradicar las raíces del poder que permitían que este monstruo siguiera creciendo. La pregunta era clara: ¿quién estaba realmente al mando? ¿Qué fuerzas estaban operando desde las sombras, dirigiendo los hilos de esta guerra interminable? La respuesta, aunque inquietante, aún estaba por revelarse. Y mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, el cártel de Jalisco Nueva Generación seguía acechando, esperando el momento perfecto para dar su siguiente golpe. El municipio de Iguala, conocido por su historia manchada de sangre, se encontraba en el corazón de la zona de operaciones del cártel. Allí, en medio de lo que parecía una noche cualquiera, se desarrollaba una fiesta de proporciones inusitadas. El sonido de la música retumbaba desde las colinas, con una intensidad que parecía querer retar a la misma tierra. Pero lo que se celebraba esa noche no era solo un cumpleaños, ni una fiesta de alto calibre. Era una reunión de poder, una cumbre de los líderes más sanguinarios de la organización, rodeados de lujos y placeres, obtenidos a costa de la miseria y la muerte. Mientras tanto, en la Ciudad de México, la inteligencia mexicana había comenzado a unir las piezas de un rompecabezas mortal. Habían sido semanas de trabajo silencioso, de rastrear cada paso del cártel, de infiltrar sus comunicaciones y sus rutas de abastecimiento. La Policía Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional y, en particular, el equipo de inteligencia de Omar García Harfuch comenzaban a dar con detalles vitales. Sabían que el CJNG no solo traficaba drogas, controlaba el territorio con una precisión quirúrgica, utilizando el miedo como su principal herramienta. Los informes señalaban que esa fiesta en Guerrero no era un evento aislado. Era el centro de una operación más amplia, un vínculo clave en la red que alimentaba la maquinaria criminal, que ya había extendido sus tentáculos por todo el país. Lo que ocurrió después fue una de las acciones más implacables en la lucha contra el narcotráfico en México. Las fuerzas especiales de Harfuch, equipadas con el más moderno armamento y vehículos blindados, partieron hacia Guerrero. El plan era claro: un golpe rápido, preciso, sin dejar cabos sueltos. Sabían que, para desmantelar una operación como la del CJNG, cada segundo contaba. Cualquier retraso podría resultar en la huida de los cabecillas, en la pérdida de un cargamento millonario de droga, o peor aún, en la masacre de inocentes. Al llegar al terreno, el aire se tornó espeso. La selva, que por siglos había sido testigo de las luchas más cruentas entre las distintas facciones, ahora parecía un testigo mudo de lo que se avecinaba. Los agentes de Harfuch tomaron posiciones estratégicas, rodeando el terreno desde todas las direcciones. La información de inteligencia había dado resultados. El cártel estaba reunido en una gran finca en las afueras de Iguala, rodeada por altas murallas, con guardias apostados en puntos clave y un equipo de sicarios listos para repeler cualquier incursión.
pero no esperaban que la ofensiva fuera tan violenta. Las fuerzas de élite de Harfuch irrumpieron a primera hora de la noche. El sonido de los disparos resonó por todo el valle. Los sicarios, que creían tener el control absoluto de la situación, respondieron al ataque con una furia que superaba cualquier expectativa. Rifles de asalto, AR-15, M4, A1 y el devastador Barrett 50 Calibur comenzaron a disparar sin cesar. Las granadas de fragmentación estallaban cerca de los agentes, levantando polvo y escombros en un espectáculo de fuego y metal. Cada rincón de la finca se convirtió en un campo de batalla, donde el sonido del metal chocando contra el concreto era ensordecedor. Sin embargo, la preparación y la organización de las fuerzas federales marcaron la diferencia. A medida que avanzaban, los sicarios cayeron uno a uno. La organización del cártel no pudo igualar la velocidad de respuesta de los agentes federales, que se movían como una sombra, recuperando el terreno poco a poco, hasta que lograron asegurar la finca. En el interior de la mansión, la escena era como algo sacado de una película de acción. Los lujos eran evidentes en cada rincón. Autos de lujo como Lamborghinis, Ferraris y Audis blindados estacionados en los pasillos, rodeados de cristales rotos por las explosiones. Los techos de mármol, las lámparas de cristal y los muebles de piel contrastaban con la realidad de los hombres que allí se encontraban, armados hasta los dientes, dispuestos a morir por defender lo que consideraban su reino. Pero lo que más llamó la atención de los oficiales fue el arsenal que el cártel había acumulado en ese santuario de lujo. En una de las bodegas, escondida entre toneladas de bienes robados y objetos de lujo, se encontraban más de 500 armas de guerra, todas en perfecto estado. Rifles de asalto, granadas, lanzadores de cohetes RPG y las temibles ametralladoras calibre .50, capaces de atravesar blindajes de vehículos militares, estaban alineadas en estanterías, listas para ser distribuidas en las próximas batallas. Estas armas, que deberían estar en manos de ejércitos nacionales, estaban ahora al servicio de una organización criminal que había superado las fronteras del narcotráfico para convertirse en una verdadera fuerza paramilitar. Mientras la operación avanzaba, un equipo de inteligencia especializado en la trazabilidad de armas comenzó a analizar las marcas de los rifles. Los hallazgos fueron reveladores. Muchas de las armas decomisadas tenían origen en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, donde los carteles del narcotráfico habían creado alianzas con traficantes de armas. De hecho, se sospechaba que existía una red transnacional de tráfico de armamento que operaba a gran escala, facilitando el acceso de los carteles a este tipo de armamento militar. Sin embargo, lo más sorprendente fue la presencia de vehículos blindados, muchos de ellos de reciente adquisición, que reflejaban el poder económico del cártel. En el mismo lugar, las autoridades descubrieron documentos que confirmaban lo que ya muchos sospechaban: los vínculos del KJNG con figuras dentro de la política local. Algunos de los nombres registrados en los papeles eran de alcaldes, empresarios y hasta militares que, a cambio de sumas millonarias o favores, habían ayudado a asegurar que el cártel siguiera operando sin obstáculos en la región. La investigación, que había comenzado con la inteligencia mexicana, se expandió rápidamente a otros niveles. Los agentes se dieron cuenta de que este era solo un eslabón de una cadena mucho más grande. La corrupción, enraizada profundamente en las instituciones, era uno de los principales aliados de los criminales. El operativo terminó con la captura de varios líderes importantes del cártel, pero el impacto de lo encontrado en esa finca fue mucho mayor. El decomiso de armas y vehículos, junto con la información recabada, fue una victoria simbólica para el gobierno, pero la batalla real estaba lejos de terminar. Mientras las autoridades federales y estatales se preparaban para enfrentar las repercusiones políticas de este golpe, el CJNG
ya se reorganizaba, como una serpiente que se retuerce tras recibir un golpe. Sabían que la guerra por el control no había terminado. Solo era cuestión de tiempo antes de que el próximo movimiento se diera. La lucha por el poder, por la justicia, por la vida y la muerte, continuaba. Y el CJNG, con su red de armas, influencias y violencia, estaba más que dispuesto a seguir adelante, sabiendo que las batallas se ganaban, no solo con sangre, sino con cada sombra de miedo que dejaba atrás. La operación de Harfuch había dejado su huella en los pasillos de la finca, donde el cártel Jalisco Nueva Generación se había refugiado. Pero lo que había sucedido en ese terreno era solo un primer asalto en una guerra que iba mucho más allá de las balas y las explosiones. Mientras los sicarios caían, los soldados de la ley aseguraban cada rincón de la propiedad. Lo que habían encontrado en esa fiesta, en esa fortaleza de lujo, no era un simple campamento de narcotraficantes, era una declaración de guerra. Había más en juego que el simple decomiso de armas. Era el principio de una confrontación directa entre el CJNG y el poder estatal, un choque que se extendía a los rincones más oscuros de la política y la economía de México. El polvo levantado por los vehículos blindados y las ráfagas de las ametralladoras aún se esparcía en el aire, mezclándose con el sudor de los agentes que, a pesar de la victoria, sabían que la pelea nunca había sido tan difícil como lo sería en los días que vendrían. Las armas encontradas, en su mayoría de origen extranjero, no solo reflejaban el poderío del cártel, sino la penetración profunda de una red global de tráfico de armas. Las granadas de fragmentación, los fusiles de francotirador Barrett .50 y los lanzacohetes RPG, todos pertenecientes a un arsenal que el gobierno mexicano nunca había soñado en decomisar, eran un testamento a la magnitud del enemigo con el que se enfrentaban. Estas armas no solo servían para mantener la supremacía sobre las calles, eran símbolos de la conexión entre el crimen organizado y los niveles más altos del poder, un vínculo que iba más allá de los simples intercambios monetarios. NICA, las fuerzas de inteligencia, junto con el personal de la Fiscalía General de la República, estaban ya sobre el terreno, investigando no solo las armas y los vehículos decomisados, sino también las huellas dejadas en las comunicaciones del cártel. Una red de espionaje que había sido tejida meticulosamente durante años comenzaba a desmoronarse. A medida que las autoridades comenzaban a interrogar a los sobrevivientes del enfrentamiento, las conexiones con figuras de poder se volvían cada vez más evidentes. Aquellos que habían financiado y protegido al cártel desde las sombras, ahora se veían al borde del abismo. La maquinaria de corrupción, alimentada por décadas de impunidad, comenzaba a tambalear. Los funcionarios involucrados en la protección del CJNG, que durante tanto tiempo se habían sentido intocables, comenzaban a ser identificados. La fuga de información desde las altas esferas del poder, aquellas que se manejaban en los pasillos y oficinas de gobiernos estatales, comenzó a generar más que solo temor. Algunos de los nombres que aparecían en los registros de la finca decomisada pertenecían a políticos influyentes, quienes por años habían jugado a dos bandas, alabando la ley cuando convenía, pero permitiendo que el crimen se apoderara de los rincones más oscuros del país. A través de contratos públicos, sobornos y favores políticos, estos personajes mantenían al cártel en el poder, a cambio de fortunas que nunca salían a la luz. En el momento en que la operación de Harfuch comenzó a desmantelar estas conexiones, el sistema político mexicano se vio a sí mismo en un espejo turbio, reflejando su propia complicidad. Mientras las autoridades federales recopilaban pruebas y sellaban cada rincón de la finca, la prensa internacional comenzaba a hacer su parte, alimentando la narrativa de que la guerra contra el crimen organizado en México no solo era una lucha de fuerzas armadas, sino una guerra de sistemas. Los titulares comenzaron a volverse más grandes, más escandalosos. ¿La guerra de los carteles? ¿Quién realmente está al mando?
se preguntaban los analistas, sugiriendo que la caída del CJNG podría no ser el fin, sino el comienzo de una nueva batalla en el corazón de la política mexicana. La presencia de políticos locales y empresarios del país confirmaba lo que muchos sabían, pero pocos se atrevían a decir. El CJNG había sido alimentado y sostenido por el mismo sistema, que ahora intentaba destruirlo. Pero el cártel Jalisco Nueva Generación no caería tan fácilmente. A medida que las fuerzas de seguridad avanzaban en su lucha contra el cártel, el panorama de Guerrero y los estados circundantes se iba tornando más peligroso. La red de distribución de armas, que una vez fue un secreto a voces, ya no era un misterio. La llegada de armas de alto calibre desde Estados Unidos, a través de diversos puntos de la frontera, se hacía cada vez más evidente. Las rutas de tráfico de armas se entrelazaban con las de drogas, creando una telaraña invisible, impenetrable, de violencia y corrupción. Los agentes del gobierno comenzaron a descubrir que, en muchos casos, el tráfico de armas y drogas no solo alimentaba la violencia, sino que había reconfigurado completamente las dinámicas de poder en el país. Las operaciones de inteligencia comenzaron a tomar un giro inesperado. Sabían que las armas decomisadas no solo alimentaban a los sicarios del cártel, había más en juego. Estas armas, especialmente los rifles de largo alcance, eran parte de una estrategia mucho más grande: la expansión del cártel hacia zonas donde los carteles tradicionales no se atrevían a pisar. El CJNG se estaba convirtiendo en una organización militarizada, capaz de enfrentar a las Fuerzas Armadas de México con una fuerza, todo ello gracias al acceso a armamento de última tecnología y entrenamiento militar. A medida que los narcotraficantes se aliaban con carteles internacionales, los hombres de Harfuch y sus compañeros de lucha se daban cuenta de la magnitud de la tarea que tenían por delante desmesurada. Al mismo tiempo, los líderes del cártel no se quedaron de brazos cruzados. Sabían que el golpe de Harfuch, aunque significativo, no era una derrota fatal. Los mensajes de amenaza comenzaron a circular rápidamente, difundidos por una red de operativos que se mantenían activos incluso en las ciudades más alejadas de Guerrero. Los sicarios del CJNG, con su red de comunicaciones cifrada, comenzaron a movilizarse, esperando una venganza rápida. Sin embargo, los esfuerzos de inteligencia del gobierno no fueron en vano. Sabían que el cártel aún tenía recursos, pero también sabían que su red comenzaba a ser cada vez más difícil de mantener. Los cabecillas del CJNG estaban comenzando a perder el control, al menos por un momento, y la inteligencia federal, sabiendo que el verdadero enemigo era más que solo un cártel, sino un sistema entero de complicidad y corrupción, no estaba dispuesta a ceder. El pulso de la guerra en Guerrero seguía latiendo fuerte, y aunque las autoridades habían dado un golpe significativo al cártel, la pregunta persistía: ¿quién realmente controlaba las calles de México? Las piezas del rompecabezas seguían cayendo, y con cada día que pasaba, el camino hacia la justicia parecía más largo y menos claro. Mientras tanto, la sombra del CJNG seguía acechando, siempre un paso adelante, esperando la próxima oportunidad para golpear. Aunque el gobierno mexicano había asestado un golpe crucial al cártel Jalisco Nueva Generación, la realidad era que esta batalla apenas había comenzado. La finca que había sido decomisada, con su arsenal de guerra, vehículos blindados y documentos incriminatorios, no solo era un símbolo de la magnitud de la organización criminal, sino también un recordatorio doloroso de la penetración que el CJNG tenía en todos los niveles del poder. Las huellas del cártel no se limitaban a las montañas de Guerrero, ni a las calles de Iguala, se extendían, como una red de araña, hacia las altas esferas del gobierno, la policía y las fuerzas militares. La operación de Harfuch había sido meticulosamente planeada, pero lo que se había descubierto en la finca
no solo había sobrepasado todas las expectativas. Las armas, que muchos pensaban que eran simples artefactos para el control de los territorios, resultaron ser solo una pequeña parte del engranaje, mucho más grande que el cártel había logrado construir. Cada rifle de asalto, cada lanzacohetes, cada granada tenía una historia detrás. Una historia que los investigadores empezaban a destapar con cautela. No solo provenían de Eshiu, como se sospechaba, sino que muchos habían sido enviados desde países de Europa del Este, donde las redes de tráfico de armas operaban con una facilidad inquietante. Los informes que llegaron a la mesa de Harfuch fueron claros. El CGING no solo tenía una capacidad militar impresionante, sino también una red de alianzas internacionales perfectamente estructurada y dispuesta a expandirse por todo el continente. En las semanas siguientes, la atención no se desvió del CIGING, sino que se fue concentrando en los nexos ocultos entre la organización criminal y ciertos sectores del gobierno y los empresarios. La conexión con algunos alcaldes locales, con miembros del ejército y hasta con altos funcionarios federales comenzaba a salir a la luz. Los primeros arrestos fueron solo el principio de una serie de destapes, algunos de ellos más oscuros y peligrosos de lo que la nación estaba dispuesta a aceptar. Mientras Harfuch y su equipo recopilaban más pruebas, las amenazas se intensificaban. Sicarios del cártel, lejos de esconderse, se movían con la misma libertad que antes. Los autos blindados, las armas de alto poder y los hombres a su servicio se reagrupaban en las sombras, preparándose para la siguiente confrontación. Las ciudades más cercanas al epicentro de las operaciones del cártel, como Acapulco y Chilpancingo, se convirtieron en focos de tensión. Los habitantes de la región, atrapados en la lucha entre los carteles y las fuerzas del Estado, comenzaron a vivir con el temor constante de la venganza. El CCJNG, que había demostrado ser capaz de desatar una violencia sin límites, se había establecido no solo como una amenaza interna, sino como una sombra global. Los funcionarios federales temían que la guerra fuera mucho más profunda de lo que parecía. Se trataba de una lucha por el control del país, pero también de un conflicto que trascendía las fronteras. Un choque con redes criminales internacionales que se infiltraban en cada nivel de la sociedad. La inteligencia federal comenzó a enfocarse en desmantelar la red de tráfico de armas que abastecía al CJNG. Pero lo más alarmante fue descubrir que el cártel no solo traficaba armas. Había iniciado un proceso de compra y venta de equipo militar de alta tecnología, algo que no había sido detectado anteriormente. El siguiente paso para las autoridades fue desmantelar estas conexiones internacionales. Con la cooperación de agencias internacionales, la información fluyó rápidamente. En los almacenes de las ciudades fronterizas de Tijuana, Mexicali y Nogales, los rastreadores de armas descubrieron que muchos de los rifles incautados en Guerrero habían pasado a través de las manos de vendedores y traficantes clandestinos. Estos traficantes operaban con la complicidad de algunas figuras clave en el gobierno estadounidense, alimentando una maquinaria de destrucción que no conocía límites. Pero lo más alarmante fue descubrir que el cártel no solo traficaba armas. Había iniciado un proceso de compra y venta de equipo militar de alta tecnología, algo que no había sido detectado anteriormente. El siguiente paso para las autoridades fue desmantelar estas conexiones internacionales. Sabían que la guerra que libraban no era solo contra un grupo criminal, sino contra un sistema que se alimentaba de la corrupción, de la complicidad y del silencio de aquellos que deberían haber sido los guardianes del orden. La administración de Harfuch, lejos de ser una mera casa de criminales, se convirtió en una lucha por erradicar el cáncer de la impunidad que estaba afectando a México desde sus cimientos más profundos. Mientras tanto, el cártel Jalisco Nueva Generación respondía con rapidez, reorganizándose
reconfigurando sus líneas de defensa y buscando nuevas formas de ingresar armas y recursos al país. No solo se trataba de guerrilleros y sicarios, sino de un ejército perfectamente entrenado, que no solo dominaba el terreno, sino que también tenía una estrategia bien definida. Sabían que, tarde o temprano, las fuerzas del Estado comenzarían a desmantelar su imperio, pero mientras tanto, el objetivo era mantenerse un paso adelante. Las masacres y los enfrentamientos armados no cesaban. Cada vez más municipios se veían atrapados en un círculo vicioso de violencia. El CJNG, en su afán por mantener el control sobre el tráfico de drogas y armas, atacaba con brutalidad a quienes se oponían a su avance. Los cuerpos aparecían en las calles, la desesperación se apoderaba de los civiles y las autoridades, aunque presentes, se veían limitadas en su capacidad para actuar. El CJNG había alcanzado un nivel de sofisticación que no solo se veía reflejado en su capacidad para obtener armamento de guerra, sino también en sus tácticas militares. Los enfrentamientos no solo ocurrían en las montañas y los campos. Ahora se libraban en las mismas puertas de las ciudades, con fuerzas armadas del cártel combatiendo en pie de guerra, usando una combinación de guerrilla urbana y ataques directos. La Policía Federal y el Ejército Mexicano, aunque preparados, no podían hacer frente a la magnitud de la violencia. La población, temerosa de ser atrapada en la mitad de esta guerra sin cuartel, comenzaba a pedir auxilio. Las caravanas de refugiados se veían a menudo, huyendo de la violencia sin rumbo fijo, buscando asilo en otras ciudades. A medida que las piezas del rompecabezas se iban encajando, el rostro de la violencia y la corrupción en México se mostraba cada vez más claro. Las armas, los recursos, el control territorial, la política y la economía, todo estaba entrelazado en una red criminal que operaba con una eficacia imparable. Sin embargo, el golpe de Harfuch había logrado algo importante. Había encendido una chispa en la nación. Ahora, el país entero sabía que la lucha contra el CJNG no sería fácil. Pero lo que también había quedado claro era que, a pesar de la brutalidad y el poder del cártel, el gobierno no iba a ceder. La guerra, aunque sangrienta, solo estaba comenzando. Y mientras la nación se preparaba para la batalla que se avecinaba, la pregunta seguía siendo la misma. ¿Quién realmente controlaba México? La tensión en Guerrero crecía con cada día que pasaba, y lo que se había iniciado como un operativo para desmantelar una de las facciones más temidas del crimen organizado, pronto se transformó en una guerra abierta, en la que todos los actores estaban jugando una partida mortal, con el destino de cientos de miles de vidas pendiendo de un hilo. Los resultados de la incursión de Harfuch en la finca de lujo fueron solo la punta del iceberg. Pero lo que realmente alarmaba a las autoridades era la magnitud de lo que aún estaba oculto debajo de esa fachada de riqueza y lujo. No solo habían encontrado las armas, los vehículos blindados y los rastros de dinero en efectivo. Las pruebas de una red de lavado de dinero, tráfico de armas y narcotráfico internacional estaban más cerca de lo que se imaginaban. En los días que siguieron, los operativos federales continuaron rastreando las rutas de abastecimiento de armamento, descubriendo que las conexiones que el cártel tenía con otras organizaciones criminales internacionales no solo se limitaban a los Estados Unidos, sino que se extendían a Europa y Asia, lo que les permitía acceder a los equipos más avanzados y sofisticados. Las autoridades mexicanas comenzaron a temer que el CJNG estuviera evolucionando de ser un cártel narcotraficante tradicional a una organización terrorista, con una estructura militar que rivalizaba incluso con los ejércitos de países pequeños. Los métodos brutales de control, los asesinatos públicos, las desapariciones forzadas y el secuestro de figuras claves del gobierno se estaban convirtiendo en una rutina diaria, mientras la guerra se extendía más allá de las fronteras mexicanas.